Bien, en el vídeo anterior vimos cómo pintar el torso y crear una paleta de rojos única. En este vídeo vamos a centrarnos en otros elementos, como en este caso la pierna. Empezamos bocetando con la primera subida de luz en naranja. Esto es pintura espesa, es para marcar un poco nuestra guía, nuestro camino a seguir. Aquí lo importante no es solo centrarse en el color, sino primero entender la luz. ¿De dónde viene esa luz? Como ya expliqué en el torso, viene por la derecha. La fuente de luz principal, la cenital, no es en el centro en este caso, sino viene por el lateral de la figura. Y esto le va a aportar un dramatismo interesante. Si la luz viniese desde el centro, pues bueno, estaría bien, pero no sería tan, podemos decir, heroica, ¿vale? El jugar con una luz adecuada, el elegir una luz interesante, o en este caso varias fuentes de luz, es primordial. Como veis, hemos también abocetado la sombra con el azul ultramarino. Hacemos lo mismo, abocetamos con ese tono gris azulado que teníamos en nuestra paleta, y también hacemos lo mismo en el centro de esa franja, dejando quizás en los exteriores de esta luz un poco de tono medio rojo. Como ya sabéis, esta luz viene del arma que está disparando él, que alumbra con un tono frío la parte central, digamos, de la figura. Esta figura está siendo influenciada por dos, incluso tres tipos de luz. Una cálida, una fría y una que viene por detrás, que también es cálida. Vale, entonces tenemos esto abocetado, ya sabemos más o menos el camino a seguir. ¿Cómo unificamos esto? ¿Cómo fundimos mejor entre transiciones? Hay muchas maneras de hacerlo, tenéis el vídeo de principiantes donde explico 2 o 3 maneras de hacerlo. Ahora lo que vamos a hacer es empezar con una unificación. Cogemos el tono rojo de base de nuestra paleta y le damos una aguada, una disolución bastante alta a toda la zona. Esto va a ser la primera capa de unificación. Después de esto, ¿qué hacemos? Vamos a coger el rojo un poco más espeso y con menos carga en el pincel para tener más control, y lo que vamos a hacer es que nos vamos a posar en la intersección entre la sombra y la luz anaranjada. Y fijaos en la técnica, voy de la zona oscura a la zona roja, voy levantando mi pincel en la zona roja, arrastrando desde la zona oscura a la roja, porque quiero controlar el pigmento y depositarlo en la zona que me interesa. ¿Veis? Vamos punteando, dejando el pigmento donde queremos, incluso dentro de la sombra que hemos metido. Una de las particularidades del rojo es que es un color que tiñe muy fácilmente colores claros debajo. Si tiene blanco debajo, pues lo tiñe muy fácilmente, o crema, pero sin embargo le cuesta muchísimo cubrir zonas oscuras. Por eso, cuando unifiquemos una zona oscura, como en este caso la sombra, tenemos que coger un rojo más espeso, ¿vale? No diluirlo tanto. Por ejemplo, cuando unifiquemos en la luz esta que estoy metiéndole, la luz de arriba o la luz azulada del centro de la pierna, cogeremos un rojo muchísimo más disuelto. ¿Veis? Aquí ya vais notando la diferencia. ¿Veis? Son pequeños cortecitos, pequeños puntitos en la intersección, incluso encima de la franja. Vamos a secar. Aquí le doy una capa de barniz ultramate de acá, porque si no, no puedo apreciar mi trabajo. Lo malo de los rojos es que satinan mucho, brillan mucho, ¿vale? Y esto es una capa de barniz directamente del bote. Secamos de nuevo y vemos el trabajo. ¿Veis? Y ahora aquí sí que se aprecia algo más. Poco a poco estamos consiguiendo que se unifique. Pero claro, el problema de dar tantas texturas, el problema de hacerlo apunteado, es que es muy fácil perder la forma correcta de la sombra en este caso. ¿Veis que estoy corrigiendo? ¿Veis? Con el azul ultramarino mezclado con rojo, pero en este caso muy disuelto, porque mancha mucho
Estoy corrigiendo la forma de la sombra, porque si hay algo que es muy importante es clavar la forma y la posición de la sombra. Si yo tengo una sombra que parece que está en zigzag, no va a tener el mismo efecto que una sombra limpia que siga el volumen de un cilindro que es la pierna. ¿Veis? Y poco a poco me voy metiendo en ese punteado que no ha quedado perfectamente perimetrado como yo hubiese querido. Mejor que antes, ¿verdad? Seguimos corrigiendo. Fijaos lo cargado que está el pincel. Solo tiene en la punta y esto es rojo con un poco de agua. Es rojo bastante espeso. Pero ¿veis el detalle fino que hay ahora? Estoy volviendo a incidir en ese corte. ¿Veis? Cuanto más punteado le metamos en esos huecos que te deja, que está intentando incidir, veis que ha dejado pues la sombra. Ahí es donde más tengo que corregir. Lo interesante de esto es que te crea una textura de armadura pues vieja, de armadura que no está muy limpia. Si queremos el aspecto ultra limpio, tendríamos que hacerlo a trazo, a línea. Con el azul grisáceo hacemos exactamente lo mismo. Empezamos a puntear intentando seguir un orden, centrándonos sobre todo en la parte interna del muslo. ¿Veis? Vamos siguiendo una línea imaginaria que nos estamos creando. Poco a poco. Veis que muchas veces intento rellenar algún punto que no está pintado, que está todavía rojo. Lo intento rellenar, voy intentando rellenar toda esta superficie y fijaos lo interesante que queda. Queda un poco más de trabajo, pero veis la intención. Esa textura, imaginaos que ahora mismo estáis viendo en la pantalla el tamaño de la pierna enorme, pero imaginaos esto en una escala minúscula, que apenas veas ese punto, porque nuestro ojo no puede llegar ahí. Por eso es interesante, porque creas con un puntito que es poco, creas mucha intención y mucho efecto. Aquí subimos el valor de la luz, ¿veis? Y le metemos un poquito más de luz solo en la parte más alejada, porque si se la metiésemos a toda la longitud de la pierna, perdería gracia, perdería volumen. Y ahora una nueva subida de luces añadiendo un poco más de blanco, más valor, y una superficie menor a la anterior. Si no sabéis cómo se hace esto, tenéis el vídeo de principiantes donde explico esta técnica en profundidad, que es el punteado a veladura. Fijaos, lo más importante, la carga del pincel. Mi pincel apenas tiene pintura, porque he descargado muchísimo la servilleta, y por mucho que tú descargues, siempre va a haber pintura. Lo interesante en este punto es que ya no es abocetamiento, ya lo que intentamos es algo más sutil. Es una especie de veladura. Ahora, en la sombra inferior del cilindro que te crea la pierna vamos a meterle menos valor, es decir, usar un color más oscuro, ese azul ultramarine, porque ahí tendría más sombra, como veis ahí. ¿Veis la diferencia entre ambas sombras? También es importante el valor. Seguimos corrigiendo. Esto, lo bonito de pintar es que cuando pintas una parte, tu cerebro se abre a otras y ves cosas, ves errores que antes no veías. Por ejemplo, aquí estoy fundiendo un poco más la transición, haciéndolo, esa línea que os contaba, mucho más realista. Al final, cuando cojáis el truco a la técnica del punteado a veladura, va a ser muy útil, porque para este tipo de trabajos tan pequeños, tan detallistas, es muy útil. Perdonar la falta de enfoque, ahora estoy pintando la zona de primera subida de luz naranja con la misma técnica. ¿Veis? En los momentos que la figura, que la superficie me pide un trazo, le doy un trazo en vez de un punto. No hace falta que estéis totalmente focalizados al punteado, sino también intercambiad cuando sea necesario.
Aquí fijaos, algo que estoy haciendo es dándole más saturación al tono medio. ¿Eso qué quiere decir? Que veis, entre la luz que le estoy metiendo ahora anaranjada y la sombra, quiero que se vea mucho color, mucha saturación, mucho rojo, rojo puro. Por eso concentro grandes dosis de color, ¿veis? Para que la separación, para que el tono medio sea interesante. Porque normalmente las partes más desaturadas son la sombra y la luz. Y normalmente, no siempre, el tono medio es donde más color hay, donde más saturación hay. Entonces, si quieres que tus trabajos brillen, tengan color, simplemente focalízate, centra tu atención en darle color a ese tono medio. Esta parte también resulta muy interesante porque está involucrada la sombra proyectada de su propio muslo, de su propia pierna, a la entrepierna, nunca mejor dicho. Y estamos haciendo la misma técnica que utilizamos con el torso, estamos creando un pequeño triángulo en luz para que al final quede algo así. Aparte de eso, como veis, hemos perfilado un poco algunas zonas y con esto podríamos decir que ya tenemos terminada esa parte del muslo. Pintamos la otra pierna de la misma forma, no quiero aburriros mostrando el mismo proceso, pero sí recalcar la parte importante de jugar con la silueta de la figura. Recordad que las piernas son cilindros, nosotros estamos jugando mucho meterle luces en la silueta, y recordad en el anterior vídeo, el del torso, que expliqué específicamente cómo se hacía para crear una silueta que en foto funcionase, y es cerrando un ojo. Así que ahora, por ejemplo, es un buen momento para coger y mientras pintas, para un momento, cierra el ojo a ver si lo estás haciendo bien. ¿Veis que se ve esa leve franja en rojo en la parte inferior de la pierna? Eso es lo que queremos, ese tipo de detalle. ¿Vale? Y ya terminamos el otro muslo. Aspecto interesante de este muslo es que tiene la influencia, digamos, del arma es mucho mayor porque está más cerca. Entonces, al estar más cerca, veis que tiene una luz azulada mucho más potente, tiene un valor más alto, tiene más tono blanquecino. Eso es porque estamos representando la potencia del arma que está cerca de esa pierna. También tenéis que tener en cuenta esas cosas, la distancia que estén los distintos elementos de la figura de la fuente de luz. Otra cosa que hay que tener en cuenta de la figura es, ya que estamos incluyendo la sombra proyectada de los brazos, de las piernas, etc., también hay que pintarle la sombra proyectada de su propia cadena, la que tiene colgando ahí. Muy sencillo, cogemos de nuevo nuestro tono azul mezclado con el rojo y metemos la sombra proyectada. Cada detallito de esto cuenta. Añadimos pequeños cortes, primero con un tono oscuro, este azul ultramarine, y luego cuando tenemos toda la figura llena, le metemos luces con el tono grisáceo que hemos utilizado para las correas del torso. Vale, y con la lección aprendida terminamos el resto de las piernas. Lo que aquí quiero mostraros es cómo pintar una gema. Lo primero que vamos a hacer es darle potencia al color. Siempre que queramos darle potencia, primero pintar una base en blanco. No solo nos va a servir para darle potencia, sino para esculpir con pintura. Yo no soy un gran escultor, entonces las gemas que yo hice ahí no son perfectas, pero sí que podemos hacerlas perfectas dándole la forma a nosotros con pintura. ¿Veis? Creo ahí una especie de circunferencia lo mejor que pueda y luego con el fondo oscuro voy dándole la forma de lágrima. Una vez que tenemos una forma que nos guste, vamos a coger rojo y lo vamos a posar encima. Fijaos la potencia de este rojo. Ahora cogemos el azul de nuevo y vamos a hacer una pequeña franja, una línea, uno de los lados, la parte baja, una media luna. Cogemos el tono mismo que hemos utilizado
para las luces de la parte fría de la armadura, le metemos una pizca más de blanco y hacemos pequeños puntitos representando el reflejo de la pistola que está disparando. Representamos ese mismo reflejo, pero con la luz cálida que viene por la derecha. Y listo. Y una vez pintada toda la parte baja de la figura, fijaos cómo se consigue ese efecto 2D utilizando la luz a tu favor. Voy a centrarme en el siguiente vídeo a pintar la hombrera, que es una parte muy entretenida y bastante importante de la figura, y los demás elementos.